Buenas tardes con todos los asistentes. El COPEI les da la bienvenida. Hoy tenemos la charla Suspensión de plazos tributarios y defensa de los contribuyentes, fiscalización, cobranza coactiva, reclamos y apelaciones. Como expositores tenemos al doctor Martín Villavicencio, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asociado de Castro Muñoz del área de solución de controversias. También la tenemos presente a la doctora Cecilia Orbegoso, egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asociada de Castro Muñoz en el área tributaria. Y tenemos a la presencia también del doctor Jorge Castro Muñoz, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, socio fundador de Castro Muñoz Abogado. Ha sido docente de la Facultad de Derecho del Centro de Educación Continua de la Universidad Católica y ha trabajado constantemente como soporte y apoyo con el COPEI. Muchas gracias, doctor Jorge, por la voluntad de contribuir y apoyar constantemente al sector de las micro y pequeñas empresas. Bien, señores, por favor, como ya nosotros hemos venido desarrollando los cursos de capacitación que el COPEI ha ido desarrollando y otorgando a los presentes, les pido que apaguen el audio, y en la eventualidad de que en el desarrollo de la charla se bajara la señal, les voy a pedir que también apaguen el video. Los doctores van a exponer y al final se va a hacer la ronda de preguntas. A partir de hoy día vamos a tener el apoyo de parte de la señora Liliana Morales, que es secretaria ejecutiva de COPEI, que nos va a apoyar y va a trabajar con nosotros en las facilidades de las preguntas y respuestas. Asimismo, también tenemos la presencia del apoyo por parte de COPEI, Sociedad Nacional de Industrias, a la señora Narda Palomino. Bien, doctor Jorge Castro, le dejo en el uso de la palabra. Gracias. Gracias. Muchas gracias al COPEI por la invitación. Un poco lo que queremos a partir de esas charlas y las que vienen, las que podamos organizar, es que los pequeños empresarios conozcan sus derechos. Lamentablemente somos conocedores de que el apoyo legal tributario a veces no es un tema que puede estar dentro del presupuesto de un microempresario. Entonces, lo que buscamos es difundir. A través de la difusión, creemos que conociendo los derechos podemos lograr de que los microempresarios puedan hacer ante la Administración Tributaria respetar cada uno de los derechos que tiene y que de repente no logra conocer. Esta es una primera charla introductoria donde vamos a revisar que creemos nosotros los más importantes derechos en cada uno de los procedimientos tributarios, pero de acuerdo a los requerimientos que ustedes nos pueden hacer, estamos llanos a poder ampliar charlas específicas por cada uno de ellos. Entonces, la mecánica de esta presentación tiene la siguiente estructura. Gracias. Cecilia va a exponer una primera parte, que son las suspensiones de plazos en función al decreto de los derechos en materia de fiscalización. Luego Martín Villavicencio va a hablar sobre los derechos que puede proceso de reclamación, y finalmente yo estaría acá para realizar ahí. Entonces dejo mucho de la palabra a Cecilia. Buenas tardes con todos. Agradecimiento especial a la COPEI y a la Sociedad Nacional de Industrias por esta oportunidad, y de manera especial a su presidenta, la señorita Lilia Gamarra.
El primer tema que vamos a tocar a continuación es la suspensión de plazos, tanto en sede administrativa como en sede judicial. ¿Qué sucedió en sede administrativa? Luego de la declaración del estado de emergencia, el Poder Ejecutivo emitió 2 normas que se encargaron de suspender los plazos administrativos. La primera de ellas fue el Decreto de Urgencia 026-2020, el cual suspendió por el plazo de 30 días hábiles el cómputo de los plazos de tramitación de lo que son los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y silencio negativo que se encontraran en trámite en ese momento. Posteriormente, y debido a la prórroga del estado de emergencia, se prorrogó por 15 días hábiles más. Es decir, en conclusión, tenemos que mediante este decreto, el 026, estos procedimientos, los que están sujetos a silencio positivo y silencio negativo, se encuentran suspendidos hasta el día 20 de mayo. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuáles son estos procedimientos que se encuentran suspendidos hasta esa fecha? Bueno, tenemos lo que es el recurso de reclamación en trámite, lo que es las solicitudes de devolución y de compensación, y también lo que es el procedimiento contencioso, el procedimiento no contencioso tributario. Otra norma que emitió el Ejecutivo fue lo que es el Decreto de Urgencia 029, que también suspendía el cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier otra índole. También se suspendió por el plazo de 30 días hábiles y se ha prorrogado debido a la extensión del estado de emergencia por 15 días hábiles más. Es decir, que hasta la fecha del 27 de mayo tenemos que procedimientos tales como el plazo para interponer un recurso de reclamación o el plazo para interponer un recurso de apelación se encuentran suspendidos. También se encuentran suspendidos lo que es el procedimiento de cobranza coactiva y el procedimiento de fiscalización que más adelante vamos a tocar. ¿Qué ha sucedido en sede judicial? En sede judicial también se han suspendido los plazos procesales. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la interposición de la demanda contencioso-administrativa o con la interposición de una apelación en contra de una resolución de primera instancia? Bueno, estas dos también se encuentran suspendidas hasta el 24 de mayo del presente año debido a que se ha emitido una resolución administrativa, la última ha sido la 062-2020, que ha suspendido dichos plazos hasta la fecha mencionada, es decir, hasta el 24 de mayo. Un segundo gran tema que vamos a ver en esta oportunidad, como ya lo mencionó el doctor Castro, son los derechos de los contribuyentes en los distintos procedimientos tributarios. La defensa de los contribuyentes en un procedimiento de fiscalización tributaria. Lo primero que tenemos que entender aquí es qué es el procedimiento de fiscalización. En palabras sencillas, el procedimiento de fiscalización es el procedimiento que la SUNAT aplica dentro de las facultades que le otorga el Código Tributario, específicamente el artículo 60, determinar correctamente el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del contribuyente. Este procedimiento de fiscalización se encuentra a cargo de un equipo fiscalizador, el mismo que está conformado por un supervisor y por agentes fiscalizadores. ¿Cómo se inicia? Se inicia a través de la notificación de la carta de presentación en donde se presenta a este equipo fiscalizador y la notificación del primer requerimiento. ¿Y cómo finaliza? Finaliza con la emisión de lo que son las resoluciones de determinación y las resoluciones de multa. Ahora, lo que vamos a revisar son algunas sugerencias de defensa en el procedimiento de fiscalización tributaria. La primera sugerencia que tenemos es el derecho a presentar medios probatorios que permitan la reducción de los reparos antes de la emisión de las resoluciones de determinación y de multa. A lo largo del procedimiento de fiscalización, la SUNAT solicita diversa información al contribuyente. El contribuyente deberá presentar dicha información en el plazo otorgado por la SUNAT
en los requerimientos. No obstante, si por A o B no pudiera presentar esta información dentro de ese plazo, el contribuyente puede presentar medios probatorios que lo ayuden a reducir lo que son los reparos tributarios antes de la emisión de las resoluciones de determinación y resoluciones de multa. Un segundo punto importante aquí es la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la entrega de información al agente fiscalizador. El contribuyente puede solicitar una prórroga del plazo inicialmente otorgado por el agente fiscalizador. Dicha solicitud de prórroga se debe hacer como mínimo 72 horas antes de la fecha, digamos, consignada en el requerimiento, y la respuesta a esa solicitud será a través de una carta en la cual la SUNAT deberá denegar o aceptar dicha prórroga. Es preciso indicar también que esta carta de aceptación o de denegación debe ser notificada al contribuyente al menos un día antes de la fecha inicialmente consignada en el requerimiento. Asimismo, dicha carta debe estar debidamente motivada por parte de la administración. Este es un punto muy importante que no hay que dejar de lado. Como tercer punto tenemos lo que es la solicitud de cambio de domicilio, la diligencia del cumplimiento del requerimiento. El procedimiento de fiscalización se deberá llevar a cabo como regla general en lo que es el domicilio fiscal. No obstante, el contribuyente podrá solicitar el cambio de domicilio del domicilio fiscal a algún otro domicilio o a otra dirección, siempre que exista una causa justificada y que dicho cambio sea aceptado por la administración. Una vez que la administración acepta el cambio a través de una carta, por ejemplo, la administración se encuentra obligada a realizar la fiscalización en esta nueva dirección. En caso la administración no cumpla con eso o inobserve esta dirección o notifique en otro lugar, se podría generar lo que es la nulidad de esos actos administrativos notificados de manera incorrecta, los actos posteriores y la nulidad de la emisión de las resoluciones de determinación y de multa. Un cuarto punto que tenemos también importante es el cierre de requerimiento extemporáneo. El artículo 8 del reglamento de fiscalización establece la oportunidad en la cual se debe cerrar los requerimientos y se da de la siguiente manera. El primer requerimiento que se da en la fiscalización debe ser cerrado en la fecha, digamos, puesta en dicho requerimiento o en su defecto en una nueva fecha en caso se haya pedido una prórroga. Eso es respecto del primer requerimiento. Ahora, respecto del segundo y los requerimientos posteriores, la regla es distinta. Se procederá al cierre del requerimiento vencido el plazo otorgado o consignado en el requerimiento, o en caso se haya otorgado una prórroga, la nueva fecha dada por la administración, y siempre y cuando se haya culminado lo que es la evaluación de toda la documentación presentada y de los descargos presentados por el contribuyente. En caso el contribuyente no haya exhibido ninguna documentación, lo que deberá hacer el agente fiscalizador es cerrar el requerimiento en la fecha inicialmente indicada. Ahora, en este punto tenemos que el Tribunal Fiscal ha emitido lo que es una resolución de observancia obligatoria, la resolución número 08716-10-2017, en la cual ha hecho una precisión respecto a el segundo requerimiento en adelante. Si el contribuyente presenta o exhibe de manera parcial la información solicitada por la administración, el agente fiscalizador tendrá dos opciones. La primera, o cerrarlo en la fecha inicial, levantar un acta en el cual consigne la fecha en la cual el contribuyente está entregando la información, qué información se está entregando, qué información no se ha entregado, ¿no? Y posteriormente, luego de analizar toda la información entregada, recién podrá realizar el cierre de requerimiento. Es decir, esta acta lo que hace es habilitar al agente fiscalizador a que no realice el cierre en esa fecha, sino en una fecha posterior cuando ya haya culminado con la
con el análisis de toda la información presentada por el contribuyente. En caso no se cumpla con este procedimiento, con el procedimiento legal antes mencionado, también esto va a generar la nulidad del procedimiento de fiscalización, así como la nulidad de las resoluciones de determinación y resoluciones de multa. Un quinto punto que tenemos es la notificación de los requerimientos y cierres de requerimientos, tanto en el domicilio fiscal, domicilio real y en una última opción que es en el DNI del contribuyente. Me explico. Como ya lo mencioné, la notificación de requerimientos y cierres de requerimientos se da de manera general en el domicilio fiscal. De manera excepcional se puede dar en otro domicilio, como ya lo vimos en el punto 3, siempre y cuando la administración haya aceptado este cambio de domicilio. No obstante, tenemos una tercera opción que ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional en la sentencia que recae en el expediente 07279 del año 2013. ¿Qué ha hecho el tribunal? El Tribunal Constitucional ha exhortado a la administración a que debe notificar al contribuyente en la dirección de su DNI en caso no haya podido ubicarlo en su domicilio fiscal. ¿Por qué dice esto el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional considera que la SUNAT tiene a la mano esta información, es decir, la dirección que se encuentra consignada en el DNI y que podría, digamos, tomar esta medida complementaria para asegurarse la notificación, digamos, de los distintos actos administrativos, en este caso los que están dentro de lo que es el procedimiento de fiscalización tributaria. El Tribunal Constitucional considera también que es una obligación por parte de la Administración Tributaria tener certeza absoluta que el contribuyente está tomando conocimiento de la existencia del procedimiento que se viene llevando en su contra, por decirlo así, en este caso en el procedimiento de fiscalización, para efectos de que él pueda ejercer su derecho de defensa, ¿no? Entonces, para el Tribunal Constitucional, esta notificación en la dirección del DNI es una medida complementaria que SUNAT debe tomar para efectos de que el contribuyente tome conocimiento que está siendo parte de un procedimiento de fiscalización. Y por último, tenemos lo que es la posibilidad de conciliar con el auditor de la SUNAT cuando los reparos ya están por ser emitidos. Me explico. El agente fiscalizador, a lo largo de el procedimiento de fiscalización, a través de requerimientos, le solicita al contribuyente diversa información, ¿no? El contribuyente tiene un plazo para entregarla, y una vez que la entrega, lo que hace el agente fiscalizador es analizar la información y, como producto de ese análisis, realiza reparos, ¿no? Una vez que el agente fiscalizador realiza estos reparos, el contribuyente puede hacer el descargo de cada uno de los reparos que haya hecho el agente fiscalizador. De hecho, debería hacerlo, es lo recomendable, ¿no? Y una vez que ya se ha hecho el descargo de todos los reparos, el contribuyente puede evaluar la opción de entrar, por decirlo así, a conciliar con el auditor de la SUNAT. ¿De qué va a depender la conciliación? Va a depender de si están bien determinados esos reparos. Si están bien determinados esos reparos, se habilita esta posibilidad y va a depender del caso en concreto de que se empiece una conciliación, por decirlo así, por ejemplo, tal vez una rebaja en alguno de los reparos o alguna otra opción conversada con el agente fiscalizador, ¿no? Ahora, en el caso no estén bien determinados los reparos, lo que se sugiere es que no se entre a una conciliación con el agente fiscalizador, sino que más bien se espere la emisión de lo que es las resoluciones de multa y resoluciones de determinación para efectos de que se proceda a la impugnación de estos valores. Es decir, que pasemos a lo que es el procedimiento contencioso tributario en su etapa de reclamación. Es preciso mencionar también que a lo largo de todo el procedimiento de fiscalización tenemos la posibilidad de utilizar o interponer lo que es el recurso de queja en caso el accionar del agente fiscalizador no haya estado sujeto a lo establecido en el Código Tributario, ¿no? Esta es una opción que se tiene y que muy pocos conocen, pero que es bueno que sea, digamos, del conocimiento de ustedes en esta oportunidad. Bueno, esto es todo lo que tengo que decir respecto al procedimiento de fiscalización. A continuación le voy a dar pase al doctor Martín Villavicencio para que se encargue de exponer los medios de defensa respecto del procedimiento contencioso tributario.
Muchas gracias, Cecilia. Buenas noches con todos. Buenas noches, señorita presidenta del COPEI, asistentes en general. En esta oportunidad vamos a tocar, al menos en este espacio de tiempo, 3 aspectos pertinentes con respecto al procedimiento de reclamación, apelación y también con respecto al proceso contencioso administrativo. Para refrescarnos menos un poco la memoria, ¿qué es un procedimiento de reclamación y de apelación? Bueno, el procedimiento de reclamación tiene que ver prácticamente con una impugnación por parte del contribuyente, en este caso el administrado mismo, contra alguna determinación tributaria de parte de la SUNAT. Por ejemplo, una multa, una orden de pago, inclusive una solución que determina la pérdida de fraccionamiento que ustedes hayan solicitado, resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes, de cierres temporales de establecimiento, movimiento temporal de vehículos, entre otros aspectos más. La apelación es distinta, la apelación es como una actuación en segunda instancia para poder impugnar una resolución, un pronunciamiento de parte de la SUNAT con respecto, por ejemplo, a un pronunciamiento respecto a una reclamación que se ha interpuesto pero que fue denegado por parte de la SUNAT. E inclusive también, si es que dentro del plazo establecido por el Código Tributario la SUNAT no llegó a emitir la resolución respectiva, por ejemplo, con respecto al reclamo, se entiende que habría una denegación ficta de ese reclamo. En esa situación también se admite el recurso de apelación. Entonces ya tenemos ya que la parte de reclamación y apelación son continuos, salvo que la diferencia es que la reclamación definitivamente la va a resolver la gerencia de reclamos de la propia SUNAT, mientras que la apelación va a ser elevado al Tribunal Fiscal para que la sala determinada, entre las 10 salas que se establecen ahí, entre las 11 salas que se establecen ahí en el Tribunal Fiscal, de acuerdo a su competencia, resuelvan. Ahora bien, veamos ahora qué es lo que sugerimos como medio de defensa dentro de un procedimiento de reclamación y de apelación. En ambos supuestos no se va a requerir al interponer el respectivo recurso, ya sea de reclamo o de apelación, la firma de abogado, sino que esta representación tiene que ser requerida por parte de la SUNAT o del propio Tribunal Fiscal. Es decir, al momento que ustedes presentan su reclamación o su apelación, basta nomás con la firma del representante legal, si es que se trata de una empresa, o si es que es de un contribuyente, pues el poder legalizado notarialmente. Ahora, ¿por qué se dice de que esa representación legal puede ser requerida? Un ejemplo sencillo y rápido. Supongamos que vayan a un recurso de apelación. Entonces, en ese caso, si ustedes pidieron el uso de la palabra en su recurso de apelación, y así la audiencia frente a lo vocal del Tribunal Fiscal, entonces, dentro de la apelación va a haber un momento en el cual el tribunal va a emitir un prohibido a ustedes para que se señale la fecha y hora para poder informar oralmente ante los vocales. En ese supuesto, ahí sí se puede, y están habilitados ustedes como contribuyentes para presentar a su abogado defensor, acreditarlo con sello y firma, presentar el escrito 3 días dentro de los 3 días posteriores al prohibido que les curse el Tribunal Fiscal, y así ellos puedan informar lo que corresponde al derecho frente a los vocales y así se pueda emitir una resolución ya acorde a derecho, ¿no? Un segundo punto, y también tercero, que es bien importante desde nuestro punto de vista, es el acceso y solicitud de copias del expediente. ¿Qué es lo que ocurre? Primero, con respecto a la reclamación. Como bien señaló Cecilia, el procedimiento de fiscalización comienza desde la emisión de la carta de presentación donde se presenta a los auditores y al supervisor que va a llevar a cabo todo el procedimiento de fisca, hasta la emisión de la resolución de determinación o de multa, es decir, hasta que se giran los valores. Pasamos por requerimientos, serie de requerimientos, actas, etc. En el reclamo, cuando ya estamos dentro de reclamación, podemos solicitar un acceso a la reclamación para poder hacer la lectura de todo lo que se ha actuado en sede de fiscalización. Lo mismo se puede hacer en apelación, solamente que es mucho más expeditivo. La razón, cuando ustedes posiblemente les haya pasado esto que han querido hacer una lectura del expediente ante la SUNAT, les han programado con fecha y hora, pero días posteriores. Esto, si bien es cierto, infringe lo que dice la Ley de Procedimiento Administrativo General, en la que la expedición y la muestra, el acceso al expediente es inmediato. En la SUNAT, lastimosamente, no es así.
Pero en el tribunal fiscal es todo lo contrario. Uno va al tribunal fiscal, ingresa su escrito de solicitud de acceso y inclusive también copia el expediente, que también abarca justamente este derecho, y de inmediato te lo entregan. Entregan todos los tomos de todo lo actuado desde el día 1 de la fiscalización hasta lo último actuado ante el tribunal fiscal. Y ahí es mucho más rápido pedir las copias. ¿Y por qué es importante ello? Porque así se tiene prueba material de lo actuado en fiscalización, en reclamo, inclusive también en apelación. ¿Por qué? La razón es sencilla. Hay documentos los cuales que no son ofrecidos o notificados, mejor dicho, al contribuyente por parte de la SUNAT. Pueden haber informes que se emitan por parte de la SUNAT con respecto a determinado punto en controversia dentro de, por ejemplo, la determinación de una deuda, pero que ustedes no lo conocen, que al final se dan con la sorpresa de que hubo ese informe pero nunca fueron notificados. Ahí tienen el derecho para poder acceder al expediente y solicitar copias simples o justificadas del mismo. Y que posteriormente inclusive les puede servir para poderlo ofrecer y también para poner en conocimiento también que se encuentra a cargo de su recurso de reclamación, sino también ante el o ante los vocales del tribunal fiscal en sede de apelación. Entonces es importante sacar copia de los expedientes y poder revisar punto por punto para poder identificar no solamente documentos importantes, sino también vicios formales y materiales que puedan traer como consecuencia la nulidad de la fiscalización. Que de hecho ya han habido ocasiones en las cuales se ha determinado la nulidad de todo el procedimiento de fiscalización, inclusive también los valores girados, lo cual viene a ser la deuda tributaria y por ende es un quiebre de deuda total. Por eso es importante tomar en cuenta ese aspecto. Otra sugerencia es solicitar citas ante el funcionario de SUNAT que está viendo la reclamación o ante el relator del tribunal fiscal, justamente como le señalé, para poderle poner en evidencia estos vicios que están documentados en el expediente fiscal, en el expediente administrativo, tanto a nivel SUNAT como a través también del tribunal fiscal, y así poder ya tener un acercamiento más directo con ellos y posiblemente también, lo cual creemos, es que haya una resolución favorable al contribuyente. Otra sugerencia, queja por irregularidades en el procedimiento administrativo. Puede ocurrir, por ejemplo, que no les permitan el acceso al expediente. Entonces, en ese caso sí procede una queja para que se pueda absolver justamente ello. O también, por ejemplo, quejas con respecto a una falla en la notificación, fallas en el procedimiento en sí. Ese es un derecho que no prescribe para nada para los contribuyentes. Se puede interponer en cualquier momento. Y por último tenemos la suspensión de cómputo de intereses moratorios. Aquí me gustaría precisar dos aspectos pertinentes con respecto a lo que señaló Cecilia al principio y con respecto a un tema de plazos que el propio Código Tributario le impone a la SUNAT. Primero, con respecto a la suspensión de plazos por el tema de la declaración del estado de emergencia. Es que con esa suspensión de plazos se suspende también no solamente los plazos administrativos, sino también el procedimiento administrativo. Entonces, la reclamación y las apelaciones que están en trámite se estancan. Entonces, hay un par ahí hasta que se vuelva a reiniciar las actividades de la administración pública, no necesariamente con el levantamiento del estado de emergencia, sino también puede ser que cada entidad administrativa emita un comunicado en donde disponga que posteriormente recién se van a reiniciar el trámite de los procedimientos. Pero en cualquiera de esas circunstancias, ¿qué es lo que ocurre? Es que el interés moratorio ya no se debe computar. Las razones, el contribuyente no puede presentar escritos. Es el punto número uno y punto muy importante. Los procedimientos ya están suspendidos. La suspensión justamente por un caso fortuito y fuerza mayor, como este caso de aquí, es que ya no se computa el trámite normal de un procedimiento. Y por ende sería ilógico que se compute intereses moratorios de un tiempo que, entre comillas, estaría muerto, porque no se está computando nada ese plazo. Entonces hay que tener cuidado con eso porque posteriormente haya muchas controversias con respecto al interés moratorio que se está generando hasta el día de hoy. Y más aún con esa posible falla interpretativa entre el decreto de urgencia que salió, ni bien se declaró el estado de emergencia, con la siguiente que pasó en la semana siguiente, que es el 029. Ese por un lado. Y por otro lado tenemos los intereses moratorios que se suspenden también cuando se cumple el plazo de resolución por parte del tribunal fiscal y también en parte de reclamación, ¿no? Motivo. En la reclamación, la SUNAT tiene 9 meses
en el caso, por ejemplo, de impugnaciones con respecto a resolución de determinación de multa, tiene 9 meses para poder resolver la reclamación. Pasado ese plazo, ya no se computan intereses moratorios. Es decir, el interés moratorio empieza a correr desde que se gira la deuda tributaria, se interpone la reclamación, siguen computándose los intereses moratorios, pero se suspende cuando se cumple el plazo de 9 meses. El plazo también varía, por ejemplo, para el tema de precio de transferencia, que son 12 meses, por ejemplo. Pero en cualquiera de los dos casos, una vez que se cumple el plazo, ya no se debe computar el interés moratorio. Lo mismo a nivel del Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal tiene 12 meses y 18 meses para lo que son precios de transferencia. Se pasa ese plazo, ya no se computa interés moratorio. ¿Y qué pasaría? Ustedes se preguntarán, ¿qué pasaría si se computa el interés moratorio? Pues podemos interponer un recurso de queja, podemos interponer, por ejemplo, también un escrito ante la SUNAT para que reliquie la deuda y que vea justamente este error. Porque como veremos más adelante con el doctor Jorge, en el expediente coactivo se va justamente a buscar la cobranza coactiva mediante embargos de la deuda tributaria, pero esta deuda tributaria va a venir inflada con intereses moratorios indebidos. Entonces lo que se puede buscar ahí, por ejemplo, sería la reliquidación de la deuda para poder anular el expediente coactivo y así se reliquide correctamente lo que de verdad se debe sin esos intereses moratorios indebidos. Un último aspecto con respecto a esta primera diapositiva. Si se excede en demasía el tiempo de reclamación y apelación para resolver, se estaría afectando el derecho al plazo razonable, que justamente está vinculado a una sentencia del Tribunal Constitucional en la cual ellos identificaron, los magistrados del TC identificaron correctamente de que se había excedido en exceso durante varios años una resolución de reclamación y también de apelación. ¿Y cuál fue la consecuencia jurídica? Ordenó que se reliquie la deuda, nulo los intereses moratorios y se bajó el expediente coactivo. Entonces, este aspecto es bien pertinente para posiblemente algunos procesos posteriores que se vengan. Y finalmente tenemos la defensa de los contribuyentes en un proceso contencioso administrativo. Rápidamente, ¿qué es un proceso contencioso administrativo? Pues es un proceso judicial en el cual se busca que el juez controle la legalidad de la resolución de última instancia administrativa y en general de toda la actuación administrativa. ¿Qué es lo que se sugiere aquí? Bueno, revisión minuciosa del expediente de fiscalización, principalmente para poder identificar, como ya lo señalé, los vicios formales y materiales que pueden haber y que permitan la nulidad, no solamente de la deuda, puede ser también el procedimiento de reclamación, puede ser el procedimiento de fiscalización. Punto número 1. Punto número 2, también la revisión concreta de la RTF, que es la resolución del Tribunal Fiscal, la cual agota la vía administrativa y es contra la cual se va a interponer la demanda. Pero también se va a interponer la demanda definitivamente contra la resolución de intendencia que emita, por ejemplo, la SUNAT, en donde se pronuncie sobre el reclamo, por ejemplo. Entonces se solicitaría la nulidad tanto de la RTF como de la resolución de intendencia. Y un aspecto pertinente son dos cositas bien puntuales. Punto número 1, plantear correctamente el petitorio. La nulidad del RTF es cierto, pero también señalar las razones. El vicios materiales y sustanciales y también formales que se hayan identificado con respecto a esa revisión exhaustiva del expediente de fiscalización, que es bien importante, lo voy a recalcar. Porque el juez, en base a tu demanda, es que se va a guiar. Él ahí va a establecer todos los puntos que va a tener que absorber la SUNAT. Posiblemente la SUNAT diga, pero esos puntos tal vez no fueron alegados en sede administrativa. Es cierto, pero el juez tiene el control de legalidad, en base al artículo 1 de la ley 27584, de todas las actuaciones de la administración pública. Si se le pone en evidencia ahí al juez, entonces el juez va a analizar y decir, pucha, es cierto, acá hay vicios formales y materiales y también vicios de otra índole que verifican justamente la nulidad del procedimiento. Y ello tiene que ir también acorde a los medios probatorios. Un consejo también en este punto. Los medios probatorios no solamente se remiten al expediente administrativo, o sea, no necesariamente es que ustedes presenten su demanda y solamente adjuntan poder, DNI y nada más. No, en absoluto. Ustedes pueden presentar los documentos mismos, pero los pertinentes, que obran en el expediente administrativo. Me explico. El tribunal les va a adjuntar, o les va a remitir, o el Tribunal Fiscal les va a remitir al juez todo el expediente administrativo. Pero el juez no va a leer todos los tomos. Entonces,
habría que hacerle el trabajo más fácil al juez. Se identifican los documentos pertinentes con foja incluida, y se señala aquí, en este documento anexado con anexo número 1, por ejemplo, C, se presenta el documento en donde se puede evidenciar tal y tal vicio. Así se tendría una correcta demanda y una demanda bien fructífera, porque así pues ya tendría todos los elementos posibles para poder resolver. Y finalmente, con 2 puntos finales, se puede solicitar una medida cautelar para que se suspendan efectos, por ejemplo, de un procedimiento coactivo que se está siguiendo de manera paralela, puesto que con la RTF ya emitida, la deuda ya pasa a ser exigible. Y así, ser materia de una cobranza coactiva. Pero se puede solicitar una medida cautelar de no innovar o de innovar para poder suspender los efectos. Y de manera paralela, se puede solicitar un fraccionamiento ante la SUNAT, que al fin y al cabo posiblemente se llegue a pagar. Es cierto, pongámosle 2 años. Pero en ese plazo, si por ejemplo el proceso contencioso administrativo viene a ser favorable a sus intereses, al interés del contribuyente, entonces la SUNAT, ¿qué va a tener que hacer? Reintegrar lo pagado por el contribuyente en el fraccionamiento, pero no solamente el pago de la deuda que se hizo, sino más intereses. Y eso es hasta el momento en que se pague íntegramente por parte de SUNAT la devolución de lo pagado indebidamente por el contribuyente. Bueno, paso a darle la palabra al doctor Jorge Castro, quien nos va a explicar acerca del expediente coactivo. Ok, gracias, Martín. Como han podido escuchar hasta el momento, lo que venimos haciendo es identificar ciertos aspectos de los procedimientos con la finalidad de que los contribuyentes conozcan sus derechos. Los procedimientos son mucho más detallados, tienen una estructura un poco más definida. En algún momento, más adelante, a requerimiento de ustedes, en función de lo que podemos coordinar con el COPEI, podríamos hacer charlas individualizadas sobre cada uno de los temas. Pero lo que queremos con esta primera charla es que conozcan algunos de los derechos que tienen. El procedimiento coactivo, que es lo que me toca a mí un poco comentar, es este procedimiento de cobro administrativo que tiene SUNAT, el cobro directo. La SUNAT va a través del ejecutor coactivo a buscar la recuperación de la deuda, no tiene que ir al Poder Judicial. Cuestionable, porque a veces el ejecutor coactivo depende de la administración tributaria, no es un ente independiente, no es un tercero, pero la regulación está así. Sin embargo, al existir este procedimiento coactivo que busca la recuperación de la deuda, también frente a eso se reconocen derechos hacia los contribuyentes. Está claro que el artículo 74 de la Constitución, que habla de la potestad tributaria, también al reconocerla inmediatamente la delimita. La delimita porque existen derechos fundamentales que deben ser respetados al momento de que la SUNAT desarrolle la potestad tributaria. Y una de las facultades derivadas de la potestad tributaria es la facultad de recaudación. Entonces, ¿qué derechos creemos que pueden estar vinculados al favor del contribuyente dentro de un procedimiento coactivo? Primero, verificar la exigibilidad de la deuda tributaria. ¿Qué es verificar la exigibilidad de la deuda tributaria? Tengo que saber si lo que se está cobrando coactivamente puede ser cobrado coactivamente. No cualquier deuda tributaria es deuda tributaria que puede ser cobrada coactivamente. Tenemos que tener en cuenta que hay una relación detallada de las deudas tributarias que están en el artículo 115 del Código Tributario. Pero esa verificación de la exigibilidad de la deuda tributaria tiene que ser hecha no solamente al inicio del procedimiento coactivo, sino durante todo el procedimiento coactivo. ¿Y por qué? Al inicio es para que se emita la resolución de ejecución coactiva, es decir, el acto administrativo con el cual se da pie al procedimiento coactivo. Pero también el ejecutor coactivo, en el desarrollo del procedimiento, va en su momento decidir adoptar una medida de embargo. Entonces la pregunta es, antes de adoptar la medida de embargo, el deudor tiene que saber si la deuda sigue pendiente, pues la respuesta es sí. Si el ejecutor coactivo quiere rematar el inmueble que embargó previamente, tiene que verificar si sigue pendiente la deuda antes del remate, y la respuesta es sí. Entonces, este derecho que es de los contribuyentes a que el ejecutor, antes de adoptar cualquier medida que perjudique el derecho de la propiedad de los contribuyentes, verifique que la deuda tributaria esté pendiente.
Un segundo tema importante también es el acceso al expediente coactivo. Como lo explicaba Martín, hay situaciones donde la SUNAT no cumple con lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo General, que es el acceso inmediato al expediente administrativo. En el caso del expediente coactivo, el acceso también tiene que ser inmediato. Hemos tenido en nuestros quehaceres legales muchos casos donde la administración tributaria difiere la entrega del expediente. He tenido hasta un caso donde nunca lo entregó, y eso corresponde pues a excesos por parte de la administración que van en contra de mi derecho a la defensa. Entonces alguien puede decirme, pero ¿derecho a la defensa es un procedimiento coactivo? Claro, en el procedimiento coactivo tenemos derecho a defendernos. Tenemos derecho a saber si la deuda está pendiente, si el ejecutor inició bien la cobranza coactiva, si el ejecutor es competente, si las notificaciones han sido bien realizadas, si las valorizaciones hechas respecto a las medidas de embargo respecto a mi deuda tributaria guardan proporcionalidad. Entonces, el acceso al expediente es importante. ¿Qué debo ver yo en el expediente? Que esté la documentación que acredita que le permite al ejecutor cobrar. Es como ir a un proceso judicial. Si usted le hace una obligación de dar suma de dinero por una letra de cambio que usted dejó de pagar, usted pide acceso al expediente y tienen que estar los medios probatorios y la resolución judicial del juez que dio inicio a este proceso judicial. En el caso del procedimiento coactivo es lo mismo. Tiene que haber el documento que autorice al ejecutor a que se inicie el procedimiento coactivo. Tiene que haber una constancia de que la deuda esté pendiente. Otro aspecto a tomar en cuenta es la inviolabilidad del domicilio. Y uno me puede preguntar acá, ¿inviolabilidad del domicilio qué tiene que ver eso con el procedimiento coactivo? Pues tiene que ver mucho, mucho. Y esto se concreta en lo siguiente. ¿Alguna vez ustedes han podido ver o conocer que la SUNAT, o el ejecutor coactivo en este caso, tiene dentro de la gama de embargos poder desarrollar el embargo de forma de depósito sin extracción, que es ir al local del contribuyente y hacer un inventario de los activos y dejar de depositar al representante legal, o un depósito con extracción, que implica ir al domicilio del contribuyente, hacer un inventario de bienes y retirarlos? Quedémonos con esos dos ejemplos. En ambos ejemplos, el ejecutor coactivo se constituye en el domicilio o designa al auxiliar y muchas veces inclusive pide el apoyo de la fuerza pública, es decir, vienen con policías. Y realmente el desarrollo del embargo consiste en hacer el inventario de los activos. Entonces la pregunta es, ¿puede el ejecutor, el auxiliar, acompañado de la policía, entrar a mi domicilio? La respuesta es, solo si yo lo dejo. ¿Y cómo que solo si yo lo dejo? Pero es el ejecutor coactivo, tiene una resolución coactiva. Claro, pero este ejecutor coactivo, acompañado de la policía o del auxiliar coactivo, necesita, ante mi negativa a darle el acceso, una autorización judicial. Si el ejecutor coactivo, al momento que va a desarrollar ese tipo de embargo, donde implique ingresar al domicilio de una persona natural o jurídica, si no cuenta con la autorización judicial y yo le niego el acceso, el ejecutor no puede llevar a cabo la diligencia. Entonces, sí, pues, hay un derecho a la inviolabilidad del domicilio presente en el procedimiento coactivo. Un cuarto punto tiene que ver con el tema de la operatividad de la empresa. En el tema de la actividad de la empresa, el tema está vinculado a que el ejecutor coactivo que puede adoptar medidas de embargo tiene un límite. El ejecutor coactivo busca recuperar la deuda. El ejecutor coactivo no busca quebrar empresas. Entonces, si las medidas de embargo del ejecutor coactivo atentan contra la operatividad comercial de la empresa, el contribuyente puede pedir una variación de la medida de embargo, puede pedir una rebaja del monto del embargado, porque, reitero, el ejecutor no tiene como finalidad quebrar empresas, tiene como finalidad recuperar empresas. Entonces, si las medidas de embargo terminan quebrando la empresa, la pregunta es ¿cómo recupera el Estado el dinero? Acá hay un tema por desarrollar, porque, digamos, no es una regla uniforme en todos los ejecutores coactivos respetar la operatividad de la empresa, pero deben hacerlo. Repito, la idea es recuperar la deuda, pero si con 2 o 3 embargos que se dictan me inoperativizan a la empresa y yo ya no voy a poder seguir pagando, al final ni el ejecutor cumple su objetivo de recuperación, ni la empresa se mantiene en el mercado para poder seguir desarrollando la actividad económica y seguir pagando los siguientes impuestos. Siguiente, por favor, Ceci. Otro ejemplo donde hay derechos en el procedimiento coactivo a ser reconocidos es
la prelación del pago de remuneraciones. Cuando coinciden, cuando concurren el pago de obligaciones tributarias con el pago de remuneraciones, pues de acuerdo a la Constitución, prevalece el pago de las remuneraciones. Pero claro, ¿cómo se lo haces ver al ejecutor? Le tienes que acreditar. Es decir, si él te embargó las cuentas, y las cuentas tienes 5.000 soles, y los 5.000 soles son para el pago de planillas, pues vas con tu relación de trabajadores, le estableces la deuda pendiente mensual del pago de remuneraciones y le pides, le exiges al ejecutor de que libere esos montos retenidos porque son para el pago de remuneraciones. Eso, de manera literal, no está en la parte coactiva. O sea, podrías encontrarte con un ejecutor que no lo quiera aceptar, pero desde nuestro punto de vista tenemos que alegar esa situación, probarla y exigir al ejecutor coactivo de que reconozca esta prelación. Como dije en su momento, también tú podrías pedir la variación de la medida de embargo cuando veas que una medida de embargo te afecte, y lo que podrías hacer es pedir un cambio por una afectación de bienes muebles hasta por el valor del embargo. Un último punto hay muchos más, pero estamos poniendo algunos ejemplos, es el límite del embargo sobre ingresos de remuneraciones y pensiones. ¿Qué sucede? Si ustedes revisan el Código Tributario, en el Código Tributario está la facultad para embargar, y en el caso de personas naturales también se aplica, también la cobranza coactiva aplica contra personas naturales. Sin embargo, el artículo 648, numeral 6 del Código Procesal Civil establece un límite al embargo de remuneraciones y pensiones. ¿El límite cuál es? El límite está vinculado a 5 unidades de referencia procesal. Para traducírselas, es la mitad de la UIT vigente. Actualmente la UIT está en 4.200 soles, me parece, la mitad son 2.100. Es decir, si tú ganas hasta 2.100 soles, no te pueden... El embargo que trabe el ejecutor en el banco lo que tiene que hacer es decirle al ejecutor: no puedo afectar ni un sol porque está dentro del límite. ¿Qué pasa con el exceso? En el caso del exceso, del exceso de la remuneración, es decir, no ganas 2.100 soles, sino ganas 2.400 soles. Bueno, el exceso, en este ejemplo, serían de 300 soles. Lo que dice el 648, numeral 6, es que te pueden afectar una tercera parte. Entonces, al final, te afectarían solo 100 soles. Lo mismo sucede con el caso de las pensiones. Un tema que no se tenía muy claro hasta hace algunos años era si esta limitación al embargo de remuneraciones se aplicaba también para el caso de las personas que emitan recibos por honorarios. Acuérdense que la diferencia entre un locador de servicios que emite recibos por honorarios y un trabajador remunerado bajo una prestación personal era eso. Había una libertad, una autonomía en el caso de los locadores respecto a la subordinación que tienen los trabajadores. La diferencia también era que unos percibían rentas de cuarta categoría y los otros de quinta categoría. Pero el tema es, ¿abarca esta limitación del 648 numeral 6 a las personas que tienen ingresos por locación de servicios? Pues en función a 2 sentencias del Tribunal Constitucional se estableció de que sí, de que estas personas que ganaban ingresos por recibos por honorarios también se respetaba esta limitación al embargo de las remuneraciones del 648 numeral 6. En el mismo sentido, SUNAT también tiene un informe al respecto donde avala esa posición. Entonces, si una persona tiene ingresos por recibos por honorarios profesionales, también puede pedir al ejecutor coactivo que se le apliquen los límites del 648 numeral 6. Así como hemos visto, hay una cantidad importante de derechos que fluyen a lo largo de todos los procedimientos administrativos. Hemos visto algunos ejemplos de fiscalización, hemos visto algunos ejemplos de reclamación, de apelación en el contencioso administrativo y en el procedimiento coactivo. Y en los demás procesos también existen mecanismos de reconocimiento de derechos. Como vuelvo a repetir, la intención nuestra es ser un apoyo referencial para el COPEI y sus miembros y poder transmitir, difundir cuáles son aquellos derechos que tienen en los diversos procesos. Nosotros estamos llanos a poder orientarlos sobre los temas específicos que ustedes también necesiten.
Esto, como le repito, es un repaso general de los procesos, con cargo a que ustedes lo quieran requerir, nosotros lo podemos coordinar con el COPEI. Podríamos empezar a ver alguno de estos procesos de manera específica. Nosotros tenemos ahora un compromiso con COPEI para poder hacer algunas charlas más, poder absolver algunas consultas por correo electrónico. Así es que ustedes lo único que tienen que hacer es hacérselas llegar al COPEI o a nuestro correo, que es estudio@cmabogados.pe, y nosotros, sin ningún problema y sin ningún costo, esto es un tema gratuito por apoyo del COPEI, se lo absolveremos al día siguiente o en los siguientes 2 días. Entonces, yo les agradezco por la paciencia que nos han tenido, por escucharnos.